Licenciado, compañeros, reciban un cordial saludo en nombre de quienes habla, Fernando Salazar Cabanillas, y los integrantes de mi grupo, quienes son Bernal Hernández Leiser Joel, Monjamás Aurelio, Quiroz Mendoza María Manuela, Quiroz Suyón Humberto, Rimarachín Vázquez Omar, y quienes hablan, ¿no? Fernando Salazar Cabanillas. En esta oportunidad, la prestigiosa Universidad Señor de Zipán nos brinda un laboratorio virtual, lo cual vamos a realizar una práctica sobre el tema de resortes y poleas, perteneciente al curso de dinámica, con el docente encargado Miguel Ángel Vances Tinoque. La ley de Hooke se describe cuando se alarga un resorte o una cierta fuerza en común, a representar la ley de Hooke relacionado la fuerza ejercida sobre el resorte con el alargamiento producido, esta donde se llama constante elástica del resorte, y su estiramiento o variación se experimenta en su longitud. Como ustedes pueden observar, acá tenemos una imagen de los resortes, donde tenemos primeramente el resorte cuando no es aplicado ninguna fuerza, donde se encuentra en equilibrio, ¿no? Por eso, donde llamamos a F, que es la fuerza que lo deforma el resorte, K es la constante elástica del resorte, y X es la deformación del resorte. Por eso acá, como se encuentra en equilibrio, X vale 0, no existe ninguna deformación. Como ustedes pueden observar, acá ya tenemos una fuerza aplicada donde ya existe una deformación. Acá tenemos un resorte donde ya es aplicado una fuerza mayor, donde ya existe una deformación mayor, ¿no? ¿Y qué pasaría si este resorte sería comprimido? Entonces X ya no valdría 0, sino sería una fuerza negativa, ¿no? Bien, doy paso al siguiente compañero para que continúe con la exposición. Continuando con el desarrollo del experimento del laboratorio, pues nos encontramos en esta pestaña donde, como podemos observar, hay diferentes ensayos de laboratorio relacionados a la mecánica, como flotabilidad de líquidos, experimentos de mesa de aire, movimiento de proyectiles, entre otros. Pero en esta ocasión, con el que vamos a trabajar es con el de resortes y poleas. Bueno, seleccionamos y luego vamos, como podemos observar, nos aparece una opción en la parte superior izquierda, donde nos da dos opciones, una desde el comienzo y otra desde el manual. El manual tendríamos que haberlo revisado previamente para poder orientarnos y realizar adecuadamente el laboratorio. Por ello, ya no vamos a ingresar directamente, vamos a ir al comienzo. Pues esperamos un momento hasta que cargue. Luego de ello, pues ya nos encontramos aquí, donde nos da, antes de ingresar, pues nos da una opción del idioma en que queremos trabajar. Y bueno, nosotros vamos a trabajar con el idioma español. Veo fan de la ciencia. Estaremos experimentando las leyes de los resortes en este experimento. Empezaremos con lo básico. Los resortes son objetos elásticos que guardan energía mecánica y los cuales están normalmente hechos de acero, y hay algunos tipos de resortes como los resortes compresivos, resortes de extensión y de torsión. Los resortes son usados para muchas y muy diversas áreas, como interruptores, pasadores de cabello. Los resortes funcionan comprimiendo o estirándose desde su posición inicial. Como podemos ver en la figura 1, si los resortes están estirados o comprimidos, hay una fuerza recurrente en la dirección opuesta que es equivalente a la fuerza aplicada. Este fenómeno se explica por la ley de Hooke. Vamos a aprender esta ley experimentando. Vamos a calcular. Hiciste un muy buen trabajo. Vamos a continuar con el siguiente experimento. Sistema de poleas. Continuamos con el experimento con poleas.
Una polea es básicamente una cuerda alrededor de una rueda. Al usar una polea, podemos cambiar la dirección de la fuerza. Una polea tiene una cuerda atada a un punto fijo que está envolviendo una rueda, y lo mismo es aplicado a una segunda rueda. Las poleas están categorizadas como máquinas simples, lo que significa que nos ayudan a multiplicar fuerzas. Si tú quieres levantar un carro, aunque seas la persona más fuerte del mundo, es posible que no lo logres. Pero si usas un sistema de poleas adecuado, entonces será posible. Digamos que las poleas obtienen su poder a través del intercambio de distancia y esfuerzo. ¿Pasamos al siguiente experimento? Siempre pregunta, siempre maravíllate. La ciencia es conocimiento organizado. Ciencia, donde las cosas pequeñas significan mucho. Bueno, luego de haber escuchado un poco de marco teórico, pues voy a explicar los materiales a utilizar en este laboratorio. Como podemos observar, resortes, hay resortes de varias constantes, también poleas, masas de 50, 100 y 200 gramos, una balanza y finalmente un medidor de fuerza. Bueno, ahora mi compañero va a explicar el desarrollo de los resortes. A continuación vamos a aprender nuestra balanza. Ya aprendí nuestra balanza. Vamos a pesar nuestra muestra y lo vamos a colocar acá, ¿no?, en nuestra balanza. Pesa 50 gramos. Entonces, ya teniendo esto, nosotros vamos a subir a nuestro primer resorte. Y de la misma manera vamos a subir al resorte de la masa de 50 gramos. En esta fila de acá, en la segunda fila, vamos a pesar. Nos damos cuenta que tiene 100 gramos, de modo que vamos a subir en el segundo resorte. Cabe recalcar que esas muestras lo podemos colocar en la parte de acá, normal, solo que para trabajar en los 3 resortes vamos a colocar así. Esta muestra tiene 200 gramos y lo vamos a llevar en la parte de acá, ¿no? Y así vamos viendo hasta completar los 3. Ya teniendo esto, nosotros nos acercamos a nuestra tabla y vamos en la pestaña experimentar. Vamos a dar a experimento de resortes, lo que estamos trabajando, y vemos nuestro primer resorte, la cual vamos a ir en esta lupita y vamos a poner en guardar datos y dibujar un cuadro, en la cual ponemos atrás y ponemos anticlic derecho para dejar nuestra tabla en nuestra mesa y acercarnos para visualizar mejor nuestro gráfico. Lo vemos acá y también vemos nuestro resultado. Regresamos nuevamente, clic izquierdo nuevamente y vamos ahora con el resorte 2, guardar datos y dibujar el cuadro, y vemos que se movió más arriba. Ponemos atrás, clic derecho y nos acercamos nuevamente para visualizar mejor y lo podemos ver, ¿no? Ahora regresamos nuevamente y hacemos lo mismo, clic izquierdo y vamos ahora al resorte 3, guardar datos y dibujar un cuadro.
atrás y anticlic derecho y nos vamos, ¿no? Y vemos nuestra gráfica, ¿no? Ha subido más arriba. Regresamos para bajar nuestras muestras para el siguiente compañero que va a explicar. De acuerdo como le hemos subido, vamos a retirar. De modo que quede ordenadamente. Bien, continuaremos con nuestro ensayo. En esta ocasión vamos a colocar nuestras masas en nuestras poleas. Bien, comenzamos. Colocamos nuestra masa primeramente en nuestra balanza. Tenemos una masa de 5 gramos. Vamos a colocar en nuestra primera polea. Nuestra segunda masa. Nuestra segunda masa a nuestra balanza la colocamos. Y luego a nuestra polea. Bien. Ubicamos. Y nuestra última masa. Colocamos en la balanza. Y ubicamos en nuestra primera polea. Bien. Continuamos. Nuestra masa ponemos en nuestra balanza. Tenemos un seleccionamos, pero en esta ocasión vamos a colocar en nuestra segunda polea. La colocamos. Volvemos a colocar otra masa en nuestra balanza. La ubicamos en nuestra segunda polea. También nuestra balanza. Bien. Colocamos a nuestra segunda polea y ahí tenemos nuestras 3 masas, ¿no? Bien, por último, realizaremos nuestras 3 últimas masas que la colocaremos en nuestra última polea, ¿no? Ubicamos lo mismo, colocamos en nuestra balanza, que tiene una masa de 200 gramos, ubicamos en nuestra tercera polea y nuestra última masa, lo mismo, también lo colocamos en nuestra balanza y la introducimos a nuestra última polea, ¿no? Bueno, con esto hemos concluido de colocar nuestras masas en nuestras respectivas poleas. Bien, ahora pasaremos lo que es a guardar en nuestra acá tenemos experimentar, le damos clic y ponemos en esta oportunidad hemos tenido de hacer el experimento de poleas, ¿no? Damos clic y vamos a ir a nuestra polea número, le damos guardar datos. Bien, dibujamos su dibujo de un cuadro que se puede visualizar acá en el fondo. Bien, pasaremos a hacer lo mismo de nuestra polea número 2. Guardar datos. Guardamos, dibujamos y como también podemos observar está graficado acá en la parte del fondo, ¿no? Bien, a continuación hacemos la última que es de nuestra polea. Guardamos. Una vez guardada vamos a dibujar nuestro gráfico y tal como se puede observar en la parte del fondo, ¿no? Bien, esto lo veremos con respecto a los gráficos, lo veremos a mayor detalle a continuación, donde podremos dar a conocer con mayor mayor precisión, ¿no? Bien, damos atrás y ya con ello hemos concluido de colocar nuestras masas en nuestras respectivas poleas, ¿no? A continuación
Mi compañero dará a conocer los respectivos resultados que hemos obtenido en el respectivo ensayo. Una vez que hemos realizado nuestro ensayo de laboratorio, hemos obtenido nuestros resultados en lo que concierne a resortes y en lo que concierne a poleas. Respecto a los resortes, en el resorte 1, como podemos observar, tenemos una tabla donde hemos especificado la distancia que ha tomado el resorte, la masa que ha sido aplicada y la fuerza contraria que ha generado el resorte. Todos estos datos han sido representados en un gráfico, donde se ha tomado como variable independiente a la distancia del resorte y como variable dependiente a la fuerza contraria que ha generado el resorte. Para el caso 1, nosotros hemos optado por aplicar una masa de 200 gramos, la cual ha generado una distancia de 1.63 centímetros en el resorte, y el resorte ha generado una fuerza contraria de 1.96 newtons. Para el caso 2, hemos optado por aplicar una masa de 400 gramos, la cual ha generado una distancia de 3.27 centímetros y respectivamente el resorte ha generado una fuerza contraria de 3.92 newtons. Para el caso 3, hemos optado por aplicar una masa de 600 gramos, la cual ha generado 4.90 centímetros de distancia en el resorte, y asimismo el resorte ha generado 5.89 newtons de fuerza contraria. Como podemos ver, todos estos datos lo hemos representado en la gráfica, como por ejemplo, para el caso 1, podemos decir que 1.63 centímetros le corresponde una fuerza contraria de 1.96 newtons. Cada caso lo hemos representado respectivamente en el gráfico. También podemos decir que la distancia que toma el resorte es directamente proporcional a la fuerza que genera el resorte. En el resorte 2 también tenemos la misma tabla donde especificamos los datos de distancia del resorte, la masa aplicada y la fuerza contraria que genera el resorte. También para el resorte 2 tenemos 3 casos en los cuales hemos tomado las mismas masas del resorte anterior. En el primer caso una masa de 200 gramos, en el segundo caso una masa de 400 gramos, en el tercer caso una masa de 600 gramos. Respectivamente tienen sus distancias generadas de acuerdo a la masa. En el primer caso tenemos una distancia de 1.63 centímetros, en el segundo caso una distancia de 3.27 centímetros y en el tercer caso una distancia de 4.90 centímetros. Asimismo, de acuerdo a la distancia del resorte, el resorte ha generado una fuerza contraria en el primer caso de 1.96 newtons, en el segundo caso una fuerza de 3.92 newtons y en el tercer caso una fuerza contraria de 5.89 newtons. Cada uno de estos casos ha sido representado en la gráfica como podemos observar. Podemos decir que para una distancia de 1.63 centímetros le corresponde una fuerza contraria generada en el resorte de 1.96 newtons. Para el resorte 3 tenemos la misma tabla, especificamos los mismos datos. También tenemos 3 casos. Para el primer caso también hemos tomado 200 gramos como masa. También para el segundo caso hemos aplicado una masa de 400 gramos. Para el tercer caso hemos aplicado una masa de 600 gramos. Estas masas han generado una respectiva distancia del resorte. En el caso 1 ha generado una distancia de 1.63 centímetros. En el caso 2 ha generado una distancia de 3.27 centímetros. En el caso 3 una distancia de 4.90 centímetros. Respectivamente, el resorte, de acuerdo a la distancia, ha generado una fuerza contraria para el primer caso de 1.96 newtons, para el segundo caso una fuerza contraria de 3.92 newtons y para el tercer caso una fuerza contraria de 5.89 newtons. También estos datos lo hemos representado en el gráfico, como podemos observar, y podemos decir que
para una distancia de 1.63 centímetros le corresponde una fuerza contraria de 1.96 newton. Como hemos podido ver, la gráfica ha ido variando, los resultados han ido variando, ¿no?, de acuerdo a la masa, a las masas que hemos ido aplicando y a las distancias que ha ido tomando el resorte. Para el caso de las poleas, en la polea 1 también especificamos en la tabla los datos de distancia, de masa aplicada y de fuerza generada por el resorte. En el caso de las poleas, en el primer caso, hemos aplicado una masa de 100 gramos, la cual ha generado una distancia de 1.22 centímetros. Asimismo, esta ha generado una fuerza contraria de 0.98 newton. En el segundo caso, optamos por aplicar una masa de 200 gramos, la cual ha generado 2.45 centímetros de distancia y se ha generado una fuerza contraria de 1.96 newtons. Para el tercer caso, hemos aplicado una masa de 300 gramos, la cual ha generado 3.67 centímetros de distancia y se ha generado una fuerza de 2.94 newtons. Estos gráficos también lo hemos representado en la gráfica, lo hemos representado cada uno respectivamente en su caso, ¿no? Por ejemplo, podemos decir que para una distancia de 1.22 centímetros le corresponde una fuerza contraria de 0.98 newtons. En la polea 2 hemos optado por aplicar en el primer caso una masa de 50 gramos, en el segundo caso una masa de 100 gramos, en el tercer caso una masa de 150 gramos. Todas estas masas respectivamente han generado una distancia. En el primer caso tenemos una distancia de 1.22 centímetros, en el segundo caso tenemos una distancia de 2.45 centímetros y en el tercer caso tenemos una distancia de 3.67 centímetros. Respectivamente tenemos las fuerzas contrarias que se ha generado, en el primer caso 0.49 centímetros, en el segundo caso 0.98 newtons, en el tercer caso 1.47 newtons. Para la polea 3 hemos optado por aplicar una masa en el primer caso de 200 gramos, la cual ha generado una distancia de 1.63 centímetros y también se ha generado una fuerza contraria de 1.96 newtons. Para el segundo caso hemos optado por aplicar una masa de 400 gramos, la cual ha generado 3.27 centímetros de distancia y hemos obtenido como fuerza contraria 3.92 newtons. Para el caso 3 hemos optado por aplicar una masa de 600 gramos, la cual ha generado 4.90 centímetros de distancia y respecto a la distancia se ha generado una fuerza contraria de 5.89 newtons. Como hemos podido observar también en las poleas, la gráfica ha ido variando de manera creciente de acuerdo a las masas que hemos ido aplicando y a las distancias que se ha ido generando. Las fuerzas contrarias que se han generado dependen tanto de la distancia como de la masa que hemos aplicado. A continuación vamos a detallar nuestras conclusiones de nuestro ensayo de laboratorio. En el presente trabajo se concluye que según los experimentos nos manifiestan, mientras mayor sea la fuerza, mayor será el desplazamiento. Cuando nos referimos tanto a fuerza como desplazamiento, el peso es un factor que también influye. El peso distribuye uniformemente en las partes de las cuerdas en la polea, de modo que solo se requiere una fuerza para levantar el peso. Una polea no cambia la magnitud de la fuerza requerida para levantar un peso, pero en cambio cambia la dirección de la fuerza. Gracias.